Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Durante todo el mes de octubre estamos hablando acerca de la sanidad divina. Nosotros creemos que Dios tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y que nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad, un papel muy importante en las obras y milagros de sanidad divina que Dios quiere realizar, por cierto, a través de nosotros. Hay unas cosas que enseña este pasaje que acabamos de leer, unas cosas que dice acerca de Jesús. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Jesús? Pues muchas cosas. Yo voy a mencionar rápidamente 3 cosas que este pasaje enseña acerca de Jesús. Número 1, enseña que Jesús es Dios. Cuando Jesús le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados, los fariseos le dijeron: ¿y quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Y es lo que Dios estaba haciendo. Jesús estaba diciendo. Jesús sabía bien que solo Dios perdona pecados. Y al decirle a este joven paralítico: tus pecados son perdonados, Jesús a la vez le estaba perdonando los pecados y estaba declarando a todos los que estaban ahí: yo soy Dios. Este pasaje nos enseña que Jesús es Dios. También enseña que Jesús sana a los enfermos. Es lo más obvio de este pasaje. Y número 3, este pasaje nos enseña que Jesús perdona pecados. 3 cosas que este pasaje nos enseña acerca de Jesús. Y yo te quiero presentar unas preguntas basadas sobre lo que este pasaje enseña acerca de Jesús. Vamos a comenzar. ¿Crees que lo que este pasaje enseña acerca de Jesús es verdad? O sea, tu fe te informa y te dice, y llegas a una conclusión, llegas a una decisión donde puedes decir: yo creo que lo que este pasaje enseña acerca de Jesús es verdad. Es decir, ¿crees que Jesús es Dios?
¿Crees que Jesús sana a los enfermos? ¿Crees que Jesús puede perdonar los pecados? Porque si es la aserción, las aserciones que este pasaje está haciendo, entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿será que yo creo que lo que este pasaje enseña es verdad o no? ¿Creo que Jesús es Dios? ¿Creo que Él sana a los enfermos? ¿Creo que Él puede perdonar los pecados? Son 3 preguntas y me atrevo a decir, me imagino que la mayoría, si no todos, de los que estamos aquí, contestaríamos sí a cada una de esas preguntas. Sí, yo creo que lo que este pasaje enseña acerca de Jesús es verdad. Sí, yo creo que Jesús es Dios. Sí, yo creo que Jesús sana a los enfermos. Sí, yo creo que Jesús perdona pecados. Yo creo que todos responderíamos diciendo, sí, yo creo en eso. Pero hay una pregunta tal vez más importante que tenemos que hacer. Una cosa es creer y decir, sí, yo creo todo eso, pero la pregunta tal vez más clave, más importante es la siguiente: ¿actúas como si crees que lo que este pasaje enseña acerca de Jesús es verdad? ¿Actúas de esa manera? Una cosa es creer y decir, sí, yo lo creo, pero es algo muy diferente actuar. Y lo que queremos hacer en esta tarde es ver el ejemplo de los hombres en este pasaje, que nos dan un ejemplo vivo, un ejemplo muy claro de unas personas que no solamente tenían una creencia, sino que su creencia informaba sus acciones. Sus acciones estaban basadas sobre lo que ellos creían. Ellos responden a la pregunta, ¿crees que lo que eso dice acerca de Jesús es verdad? Sí, yo lo creo y por lo tanto yo voy a actuar según lo que yo creo. Y en esta tarde, siendo que estamos hablando de la sanidad divina, este pasaje nos da un desafío, un reto bastante fuerte a cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, de no solamente creer lo que este pasaje enseña, sino que actuar como si realmente creemos lo que enseña este pasaje acerca de Jesús. Entonces vamos a ubicarnos en la historia. El contexto es que Jesús había llegado a una ciudad, la ciudad de Capernaum, y ahí estaba enseñando. Y ya para este entonces Jesús ya tenía renombre, ya muchas personas lo conocían como un gran maestro y como uno que obraba milagros de sanidad. Y por lo tanto, cuando Jesús entra a Capernaum, se supone que está en una casa. Jesús comienza a enseñar y dice esta porción de la Biblia que el poder de Dios para sanar estaba con Jesús. Entonces estaba a la vez enseñando, pero también sanando las enfermedades. Y por lo tanto se había juntado una gran multitud ahí donde estaba Jesús. Algunos hombres se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Y fíjate lo que sucede, ya lo leímos, pero vamos a recalcar unos puntos de la historia. Lucas capítulo 5 versículo 18, fíjate lo que dice lo siguiente: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. Entonces date cuenta, Jesús estaba en esta ciudad de Capernaum, estaba enseñando, estaba sanando a los enfermos, una gran multitud afuera de la casa, y unos hombres escucharon que Jesús había llegado allá a su pueblo. ¿Y qué hicieron? Actuaron. Un amigo, tal vez un primo, un hermano, papá de uno de los que estaban allí, dijo: Jesús está aquí y Él está sanando a enfermos. ¿Por qué no puede sanar a nuestro amigo paralítico? Y entonces lo que hicieron es que fueron, vamos a suponer que eran 4, fueron los 4 y tomaron a este hombre paralítico y lo llevaron a donde estaba Jesús. Ahora, date cuenta de esto. Su trabajo de todos los días no era de estar cargando a hombres paralíticos por las calles de la ciudad. No era eso que de pura casualidad iban cargando a un paralítico. Llegó Jesús, qué casualidad, qué beneficio para nosotros. No, cuando escucharon que Jesús estaba en su aldea, entonces se dieron cuenta: aquí está la oportunidad, vayamos por nuestro amigo el paralítico, porque Jesús puede hacer algo. Fíjate lo que está pasando en este caso. Estos hombres se hicieron responsables por su amigo necesitado. Ellos se hicieron responsables por su amigo necesitado. Y cuando escucharon
que Jesús, el gran maestro, el que obra milagros de sanidad, estaba en sus medios, ellos dijeron: nosotros tenemos la solución para nuestro amigo necesitado. Se hicieron responsables por su amigo necesitado. ¿Sabes qué? Eso es muy parecido a nuestra situación de hoy en día. Porque tú y yo, la Biblia nos describe a nosotros como luz del mundo. Haz de cuenta que tú y yo somos la luz que Dios ha puesto en este mundo, y que alrededor de nosotros está una oscuridad, unas tinieblas, y están personas caminando a diario en su oscuridad, en sus tinieblas. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar específico para hacer luz dentro de esa oscuridad. Y a todo tu alrededor hay necesidad. Tú ya lo sabes, porque te platican tus compañeros y compañeras del trabajo, porque tú escuchas los gritos de los vecinos, porque tú estás enterada de las situaciones en tu prima, la vida de tu prima, tus primos, tus tíos. En todo tu alrededor hay personas necesitadas. Tú conoces, tanto tú como yo, conocemos a personas enfermas, personas que ya por muchos años han estado enfermas y que simplemente han aceptado el hecho de que están enfermos. Sí, han adoptado esa enfermedad como parte de su vida, parte de su identidad. Tú y yo estamos rodeados por personas necesitadas. Y el ejemplo que nos dan estos hombres es el siguiente: somos responsables. Siendo que Jesús nos ha puesto a nosotros en medio de las tinieblas como luz, somos responsables por las necesidades de todos los que están a nuestro alrededor. Sigue diciendo la historia en el versículo 19. Vemos que estos hombres llevaron al hombre paralítico a donde estaba Jesús. Sin embargo, versículo 19 dice lo siguiente: pero no pudieron acercarse a él, a Jesús, debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Date cuenta lo que sucedió aquí. Ellos, con muy buenas intenciones, llevaban a su amigo a donde estaba Jesús. Sin embargo, se presentó un obstáculo. Estaba la multitud afuera de la casa. No podían entrar ni por la puerta de enfrente, ni por de atrás, ni por las ventanas. No había entrada. Se encontraron con un obstáculo. Y déjame nada más decirte aquí rápidamente: tú has estado invitando a personas para que vengan contigo a la iglesia. Tú has estado ministrando a la vida de alguien, vecino, vecina, compañeros del trabajo, miembros de tu familia, y ya casi estás al punto que los estás molestando, que casi estás al punto que te van a decir sí, nada más para que te calles la boca y ya no los estés molestando. Está bien. Y va a llegar el día, y para muchos de ustedes ya han pasado por esto, que llega el día que finalmente te dicen: bueno, pues te acompaño, voy contigo a la iglesia. Qué felicidad sientes tú en ese día, ¿verdad? Te hiciste responsable por su necesidad, y ahora que vienen contigo, ¿sabes lo que pasa? Siempre sucede que el sábado o el domingo en la mañana recibes una llamada, un mensaje de texto de parte de ellos: fíjate, me llegó una visita inesperada. Fíjate, se enfermó el niño y lo tengo que llevar al doctor. Siempre se presenta un obstáculo cuando tú le estás presentando a Jesús a una persona. Cuando tú te haces responsable de la necesidad de alguien más y tú estás llevando a esa persona donde está Jesús, siempre se presenta un obstáculo. No te desanimes, porque fíjate lo que sucedió con estos hombres. No se dieron por vencidos cuando se enfrentaron a un obstáculo. Llegaron a donde estaba la multitud, no podían entrar. Sin embargo, ya llevaban a su amigo el paralítico, pero se presentó un impedimento, un obstáculo, y ya no podían acercarse a Jesús. Pero no se dieron por vencidos. ¿Qué hicieron? Fíjate enseguida. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Esto a mí me fascina lo que sucede aquí, porque mira, en primer lugar, venían cargando a un hombre ya adulto, ¿verdad? Pesado, me imagino. Y enseguida, cuando vieron que no había entrada a la casa, decidieron subirse al techo. ¿Jamás te has subido a un techo? Yo sí.
no es lo más fácil. No es para algunos que ya saben hacer, bueno, suben y bajan y no hay problema, pero para otros se nos dificulta. Aquí en paréntesis les voy a contar algo, ¿no? Antes de que nosotros nos casáramos, estábamos en la universidad los dos cerca de Dallas, Texas, y entonces llegó la temporada del receso, el recreo navideño, y los dos somos del Paso. Nos fuimos al Paso para visitar a nuestras familias, y esto era antes de casarnos. Fui a visitar a la familia de mi esposa en su casa y estaban sus hermanas y sus cuñados y etcétera. Y luego uno de los cuñados me dice: oye, ¿sabes qué? Mañana voy a pintarle la casa a mi suegro, ¿me ayudas? Y era prueba. Sí. Y en ese momento, por supuesto, pues yo tenía que sacar puntos con los suegros. Tenía que. Y yo dije: claro que sí. Y entonces yo estaba diciendo dentro de mí, bueno, en primer lugar, mi esposa, mi futura esposa me va a ver como soy hombre trabajador, ¿sí? Y que yo sepa, y que a mí no me da miedo subirme al techo. Aquí me va a ver. Y aparte, mis suegros, mis futuros suegros van a ver también, y aquí voy a sacar unos puntos con ellos. Llego al siguiente día y cuando yo voy llegando, mi esposa y mis suegros se van. Hasta la fecha yo no sé si mis suegros se dieron cuenta que yo les ayudé a pintar la casa. Y me acuerdo muy bien de ese día porque era casa de 2 pisos. Y yo me subí y allá a lo lejos veía el auto donde iba mi esposa y ya casi, pues no me vio, pero ni modo, ya estaba el compromiso. Y yo me acuerdo subir el techo y tener que bajar y cargar con material y con pintura y con lonas y con esto y lo otro, y lo difícil que era, todo para nada. Bueno, me casé con ella al fin de todo, ¿no? Pero era difícil subir, bajar. Ahora imagínate a estos hombres subiendo al techo, cargando a un hombre paralítico. Qué dificultad. Me imagino que hubiera sido algo súper difícil. Y luego, más que eso, llegaron y comenzaron a destrozar, a destruir, a romper el techo. Y tuvo que haber sido un hoyo, un hueco bastante grande para que cupiera un hombre, ¿verdad? En ese momento, estos hombres no estaban pensando en el costo de invertir energía en tener que subir a ese hombre al techo, el esfuerzo y la fuerza necesaria para subirlo. No estaban pensando en eso en ese momento. Ellos nada más sabían: mi amigo tiene necesidad. Cuando llegaron al techo y comenzaron a romper y destrozar todos, ellos no estaban pensando: ay, aquí le vamos a deber al dueño de esta casa, a alguien le pertenecía a esa casa, a alguien tenía que pagar el daño que hizo a ese techo. Pero en ese momento no les importó nada de eso. Ellos nada más sabían: hay necesidad en la vida de nuestro amigo. El costo no importa. Hay un obstáculo, no importa. Vamos a invertir, a hacer todo lo necesario, cueste lo que nos cueste, no importa. Mi amigo está en necesidad. Y te voy a decir, cuando tú estás ministrando a la vida de alguien, te va a costar. Vas a tener que invertir. Vas a tener que invertir. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que vamos a acercarnos a una persona, a un amigo, una amiga, y nada más decirle: ¿sabes qué? Dios te ama, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, ahorita mismo lo hago. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces es una invitación tras la otra. Ya tienes que invertir tu tiempo, mientras que tú pudieras estar pasando tiempo con tu familia, con tus amigos, viendo la televisión, viendo el partido. En vez de hacer esto, estás invirtiendo tiempo con esta persona, ministrándole, orando por esta persona. Es una inversión de tu tiempo, de tu energía, de tus fuerzas. Porque te voy a decir algo, te lo digo por experiencia: que las personas te comiencen a contar sus problemas te desgasta. No es simplemente una cosa que tú escuchas y se te pasa, se te va todo. No, después de unas horas de que tú escuchaste esa gran necesidad, especialmente esas pesadas, después estás en tu casa y te acuerdas lo que te contaron y dices: Señor, me duele hasta el alma lo que está pasando mi amigo, mi primo, miembro de mi familia. Te duele. Es una inversión tuya. Hay veces que te van a llamar a las 2 de la mañana diciéndote: me sucedió otra vez, nos sucedió
otra vez. Y ahí estás. Es una inversión de tu tiempo. Hay veces que va a ser una inversión de tu dinero también. Que sabes que te llevo a un café, vamos a platicar, te compro un taquito después del servicio, te compro un café, algo. Es una inversión. Y en ese momento no es tiempo de estar pensando en cuánto te está costando a ti. Pon tu vista en la necesidad de esa persona. Fíjate, estos hombres, se presentó un obstáculo, dijeron, no importa. Este obstáculo, no nos damos por vencidos delante de este obstáculo. Hicieron lo que tuvieron que hacer, subieron al techo, destrozaron todo, no les importó el costo. Estaban invirtiendo porque su amigo tenía necesidad. Hay personas en tu vida que tienen necesidades profundas, fuertes, enfermedades. Vas a tener que invertir en ellos porque tienen necesidad. Fíjate lo que sigue diciendo la historia allí en el mismo versículo 19. Dice, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud. Pero esta última frase es la que me fascina a mí más que todo. Dice allí, justo frente a Jesús. No más o menos donde estaba Jesús, sino que le calcularon bien. Creo que eran primos del Chapulín, porque cada movimiento estaba fríamente calculado, y lo pusieron ahí justo frente a Jesús. Es decir, que Jesús estaba enseñando, sanando a los demás, y de repente desciende del techo justo frente a Jesús. Pusieron a su amigo allí mismo donde estaba Jesús, para que su amigo tuviera la oportunidad de ver los ojos del hombre que lo iba a sanar. Justo frente a Jesús. Mira, amigo, yo creo que muchos de nosotros nos detenemos en invitar a personas enfermas a la iglesia, orar por ellas tal vez, pero tu trabajo no es de sanar a nadie. Ni tú ni yo tenemos el poder para sanar a nadie. Nuestro trabajo solamente es ponerlos justo frente a Jesús, que es Jesús el que hará la obra. Justo frente a Jesús. Invítalos. Es que si no sanan, no es tu responsabilidad. No te preocupes tú por eso. Deja que Jesús sea Jesús, deja que Dios sea Dios, y tú nada más haz la responsabilidad, el trabajo que tú tienes que hacer. Tráelos, ora por ellos, ponlos justo frente a Jesús. Y fíjate lo que sucede, versículo 20. Esto realmente a mí me deja anonadado, me deja, que digo, ¿qué pasó aquí? Fíjate lo que dice el versículo 20. Al ver la fe, ¿de quién? De ellos. No la fe de él, no la fe del paralítico. Al ver la fe de ellos, los amigos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados, y después lo sanó. Pero a mí me llama la atención que dice, al ver la fe de ellos. ¿Sabes que van a pasar veces que tú vas a tener que creer para ellos? Que ellos por lo que están, debido a lo que están pasando en su vida, debido a que han estado luchando con esta enfermedad por la mayoría de su vida, ellos ya perdieron esperanza y ya no tienen fe. Me imagino que este hombre paralítico estaba en esa condición. Estaba diciendo, no, ya ¿para qué? Si me han tratado de hacer y nada me han funcionado. A él ya se le había marchitado su fe. Pero estos amigos tenían suficiente fe para él. Ellos como que le prestaron fe. Y mientras que él estaba en una situación que ya no podía creer, aunque era el mismo Jesús que estaba enfrente de él, sus amigos tenían suficiente fe. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, fue cuando él obró el milagro de sanidad divina. Hay personas en tu vida que ya perdieron toda la esperanza, ya tiraron la toalla, ya dijeron aquí ya no hubo nada, ya no. Pero tú puedes creer porque tú has visto a Dios hacer cosas.
Porque tú sabes que servimos a un Dios que todo lo puede hacer, que para Él no hay cosa imposible, que para Él no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Y si ellos no pueden creer, tú cree por ellos. Tú préstales tu fe y diles: Jesús, tal vez ellos no puedan creer, pero yo sí creo que tú puedes sanar. Sana, mi amigo, sánalos. ¿Qué responsabilidad tenemos al ver la fe de ellos? Y ahora, amigos, regreso a esto, que cada uno de nosotros hemos sido puestos en un lugar donde hay tanta necesidad, todo a nuestro alrededor. ¿Tú crees que fueron tus talentos y tus habilidades que te dieron entrada al trabajo donde estás? No. Fue que ahí es donde Dios te puso para que fueras luz en una oscuridad. ¿Crees que esa casa que acabas de comprar es porque tu agente, tu realtor, se hizo muy buen trabajo y te consiguió esa casa? No, es que Dios ahí te puso como faro en ese vecindario, en la oscuridad. Ahí estás donde Dios te ha puesto para que hagas el trabajo que Dios te ha dado. Y aquí está lo que tenemos que preguntarnos. Tienes que preguntar esto. Me lo tengo que preguntar yo. Una pregunta seria, porque si somos luz en medio de la oscuridad, si todo a nuestro alrededor hay una oscuridad y hay gente sin esperanza, están vagando, ya no hay esperanza en sus vidas, te tienes que hacer esta pregunta: si no lo hago yo, entonces ¿quién? Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Si Dios aquí me puso en medio de esta oscuridad para hacer luz en esta oscuridad, si no lo hago yo, entonces ¿quién? Si yo no hago el trabajo por el cual Dios me ha puesto en este lugar, si no lo hago yo, entonces ¿quién? Dios te está llamando a ti, seguidor de Jesús, seguidora de Jesús, para que hagas el trabajo que Él te puso en ese lugar para que hicieras. Para que te hagas responsable por las necesidades de aquellos que están alrededor de tu vida, que tú pudieras llevarlos y ponerlos justo frente a Jesús y creer a favor de ellos que Jesús hará la obra de sanidad divina en sus vidas. Y yo me pregunto esto: ¿tú conoces la verdad? Tú conoces la verdad. Tú sabes que servimos a un Dios que sana. Tú lo sabes, tú lo crees. Y cuando ves a una persona en necesidad, tú conociendo y teniendo la verdad en tu vida, ves a alguien que está en necesidad, ¿cuánto tienes que menospreciar u odiar a esa persona para no compartirle la verdad que tú ya sabes? Si tú ya sabes la verdad y ves que ellos necesitan la verdad, están en tiempo y en situación de necesidad, y tú sabes cuál es la verdad, ¿por qué estás escondiendo? ¿Por qué estás deteniendo esa verdad? ¿Acaso te hizo algo esa persona? ¿Acaso menosprecias tanto a esa alma que tú dices: aunque yo sé cuál es la verdad, no la voy a compartir? Te pregunto de nuevo: si no lo hago yo, entonces ¿quién? Y este llamado es para cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, porque todo a nuestro alrededor hay personas que solamente están esperando que alguien les presente la verdad y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo hago yo, entonces ¿quién?